Hola, mi nombre es Andrés Acevedo, yo soy psicólogo organizacional y también coach de la línea ontológica y consultor en desarrollo organizacional y gestión del cambio. Si los temas que vamos a tratar ahora te interesan, me puedes ubicar a través de mi pyme, que está presente también acá en la Cumbre Digital, y te quiero contar acerca de la gestión del cambio. Quiero compartir este tema contigo y sobre todo ligado a la incorporación de nuevas tecnologías. Y veamos una pequeña retrospectiva acerca de los cambios. Ya hace mucho tiempo atrás, miles de años, pensadores, filósofos y también místicos hablaban acerca del cambio. Hay una frase que concentra muy bien este pensamiento y tiene que ver con que lo único permanente es la impermanencia. Con esto ya nos podemos dar cuenta que toda nuestra vida es un cambio. Si pudiera una secoya, un árbol que tiene miles de años, hablar de todo lo que ha visto como cambio a su alrededor, podría decir efectivamente que el mundo está en un permanente cambio. Y nosotros nos hemos dado cuenta ahora con mucha fuerza acerca de esto, porque estamos enfrentando una crisis sanitaria a nivel planetario, y esto significa que ha cambiado mucho cómo nosotros nos relacionábamos con personas, con nuestros familiares, las relaciones interpersonales con nuestros amigos, con la gente más cercana, ya ha cambiado. La forma en cómo trabajamos, cómo nos coordinamos con nuestros compañeros de trabajo, nuestras jefaturas, también la forma en cómo enfrentamos negocios y las necesidades de las personas que viven en sociedad, hoy en día también han cambiado. El tema del cambio es potente, también hemos enfrentado cambios sociales, demandas, necesidades y con esto nuevas dinámicas, nuevas formas de comprender a la sociedad misma y también la comprensión de nosotros como seres humanos. El cambio es algo permanente y hay dos maneras al menos de poder mirar el cambio. Una tiene que ver con los cambios externos, las cosas que nos van a afectar, y lo otro es el cambio planeado, el cambio por el cual nosotros hacemos una gestión consciente y generalmente bien actualizada de lo que va ocurriendo. De ese tipo de cambio es del que yo te quiero hablar en estos momentos. Y para eso, lo primero que te voy a contar es cuando nosotros, por ejemplo, queremos implementar una nueva tecnología, y esto puede pasar tanto en una empresa como también en un organismo público o también en una ONG, queremos implementar un cambio y, por ejemplo, implementarlo con la incorporación de una nueva tecnología, va a pasar que hay ciertos supuestos. Los supuestos son los siguientes, los más comunes. Número uno, las personas cuando las capacitamos van a cambiar luego de que ya pasaron por esa capacitación, van a cambiar la forma en cómo hacen las cosas. Entonces ocurre que aparece la capacitación como la navaja suiza a todo proceso de cambio que podría enfrentar una organización. Esto en realidad no es así, si bien es un componente importante y sobre todo cuando hacemos el análisis de qué habilidades, qué competencias necesitan las personas para poder realizar las cosas de manera distinta, para poder enfrentar un cambio o para poder llegar a resultados nuevos, efectivamente la capacitación es un componente importante, pero no debemos olvidarnos que es solamente un componente. Luego, el otro supuesto es que las personas, solo por el hecho de conversar algo con ellas, las personas van a cambiar la forma en cómo hacen las cosas. Me he escuchado muchas veces, y sobre todo en sesiones de coaching, en donde personas me dicen, pero si lo he conversado tantas veces con esta persona, nos hemos reunido más de 3 veces y la persona no entiende. Eso opera bajo el supuesto de que basta con una conversación o en algunos casos 5, 3 o 10, la persona va a hacer cosas distintas solo por el hecho de conversar. Ese también es un supuesto y que vamos a decir desde ya que no funciona así. Otra cosa tiene que ver con una formalidad, que es cuando a una persona le pasamos un descriptor de cargo, se lo cambiamos o hacemos un anexo de contrato en donde adosamos ciertas funciones y también por esa formalidad
nosotros pensamos que la persona está obligada a cambiar y debe hacerlo. Y muchas veces tampoco funciona. Entonces, ¿qué es esto del cambio y el cambio planeado en organizaciones? Y sobre todo ahora, en donde lo que buscamos es que como organización tengamos respuestas para poder adaptarnos, así como la naturaleza, en la evolución, lo que hace es generar respuestas adaptativas para poder sobrevivir. Asimismo, los organismos lo que quieren es buscar respuestas a este entorno cambiante para poder sobrevivir, mantenerse, crecer, lograr resultados, etcétera, todo en pos del bien de la organización. Ahora, lo que te quiero compartir es algunos tips sobre cómo enfrentar ciertos cambios. Y primero, pongámonos en los zapatos de las personas, ¿sí? Generalmente, cuando las personas se enfrentan a un cambio, y por ejemplo un cambio de incorporación de tecnología, podría pasar que alguno de esos colaboradores sean personas, así como yo, que nacimos en la era del VHS, donde íbamos a rentar películas, o en la era del cassette, donde teníamos que rebobinar con un lápiz Bic. Podría ser una de estas personas y que además tenga una creencia sobre sí misma que es: yo soy nulo para la tecnología. Si ese fuera el caso, vamos a tener una persona que cuando le planteemos que va a tener que aprender algo nuevo, y si esta persona está un poquito alejada de las nuevas tecnologías, lo más común es que se le despierte cierto miedo y empiecen un montón de elucubraciones mentales, llámense esto rollos que nos pasamos, y que podrían ser como por ejemplo: me van a echar, o se van a dar cuenta de que no tengo las habilidades para esto, me van a tratar de tonto, de tonta, o van a pensar que no doy el ancho. Estas típicas frases que a veces pueden ser muy pesadas en su simbolismo social, y esa persona se va a enfrentar al miedo de que la podrían desvincular, o al miedo de no calzar, de no estar a la vanguardia en ciertas habilidades. Y por ahí comienza un fenómeno que lo mencionó más o menos por los años 60 Carl Lewin, que es el fenómeno de la resistencia. Generalmente, y esto lo podríamos ver en todos, en todas, quien no esté libre de pecado que lance la primera piedra. ¿Cuántas veces no nos hemos visto a situaciones nuevas en donde nos resistimos? Y les voy a confesar algo: yo hasta el día de hoy soy un amante de Winamp. No sé si conocen ese reproductor, y a pesar de que tengo también una cuenta pagada para poder tener mis listas de reproducción en una aplicación, soy fanático de algunas formas de funcionar que las llevo conmigo desde hace mucho tiempo. Afortunadamente, estas maneras de funcionar no tienen que ver con trabajo, sino sería muy patente esta resistencia. Y con esto, con el fenómeno de la resistencia, al exponerlo, lo que buscamos en un cambio planeado tiene que ver con disminuir la resistencia, y por el contrario, queremos generar adherencia al cambio. Para esto, una buena forma de partir es tener un plan comunicacional. Pero este plan, vamos a decir que el plan comunicacional no tiene que ver solamente con armar discursos para públicos objetivos, que sería muy bueno por lo demás. Por ejemplo, sindicatos, por ejemplo, grupos de personas de cierta edad, o grupos de personas de áreas o de departamentos distintos, sino que también este plan comunicacional debe tener ciertos momentos que vamos a llamarlos momentos de indagación. Y esta palabra, que es muy utilizada en el coaching y está muy de la mano con el liderazgo, porque se dice: quien no indaga en las personas, quien no las conoce finalmente, no va a influir de una manera efectiva. Por lo tanto, para poder ejercer influencia, es decir, para ejercer este liderazgo, necesitamos conocer quiénes son estas personas, cuáles son sus necesidades, qué le importa, a qué le teme, qué expectativas tiene. Por lo tanto, en este plan comunicacional podríamos tener momentos en los cuales no solamente comunicamos un mensaje, sino que
armamos un escenario en donde las personas puedan preguntar y en donde nosotros damos el espacio para que las personas pregunten de manera honesta lo que les interesa. Un modelo muy interesante que a mí me gusta mucho de gestión del cambio y que se apoya en otros modelos clásicos es uno que se llama Lean Change Management. Viene de Lean y también del agilismo, que es un marco de trabajo que actualmente ha estado muy en boga, muy comentado, justamente por esa capacidad de poder adaptarse y por otra parte también por la consideración de las personas. Aparece también el Management 3.0 dentro del agilismo, gestión de personas ágil, y el agilismo, como sabemos, viene del área de la tecnología de la información, de las áreas TI. Y dentro de Lean Change Management es un modelo muy simple que te plantea, genera hallazgos. De estos hallazgos maneja ciertas opciones para hacer y luego que estas opciones, que son acciones, intervenciones, van a pasar a ser experimentos, van a pasar a ser intervenciones. Y el experimento lo vamos a planificar de alguna manera, lo vamos a estudiar, a armar, luego lo vamos a implementar y luego lo vamos a evaluar. Este modelo de Lean Change Management es muy simple, pero no por eso menos poderoso. Cuando nos referimos a los hallazgos, quiere decir que cuando tú vayas a realizar un cambio, quieras un cambio para tu organización, levanta información, es decir, indaga, y para eso podemos utilizar algunas encuestas básicas, cuestionarios, estudios de cultura. Hay distintas formas, distintos cuestionarios, algunos clásicos dentro de la gestión del cambio. Podríamos también tener entrevistas, grupos de discusión y hacer análisis de discursos de lo que aparece ahí como contenido. Y otra de estas prácticas que nos trae Lean Change Management es algo llamado Lean Coffee. Y el Lean Coffee consiste en que tú invitas de manera informal, no obligas a las personas, a una sesión con un tema en particular. Las personas que asisten te van a dar una primera aproximación. Tú vas a poder saber quiénes son los interesados y quiénes, por lo tanto, están más a favor o interesados en el cambio. Y luego vas a pedirle a las personas que escriban preguntas, cuáles serían para ellos las preguntas más importantes en torno al tema. Las personas van a escribir en un papel y luego van a votar. Van a votar por cuáles serían las preguntas que más les interesan. Y si tú colocas un panel Kanban en donde colocas una columna que va a decir, por ejemplo, por discutir, otra en discusión y otra discutido, vas a dejar en la columna por discutir o a discutir todas las preguntas que tengan votaciones que sean interesantes. Puedes darle 5 o 10 minutos a cada una de ellas y vas a partir con la que salió con una mayor votación. Cada persona podría colocar, por ejemplo, si fuera un papel, un punto, y hoy en día nos podríamos ayudar a hacer esto de manera remota. Y en el Lean Coffee, y estoy destacando esta actividad por sobre otras, porque le da el poder a las personas acerca de las preguntas que ellas tienen con respecto a la temática por la cual las citaste. Es muy importante indagar, pero indagar de esta manera abierta para saber qué es en verdad lo que a las personas les importa. ¿Qué personas son los afectados por el cambio? Vamos a distinguir algunos grupos dentro del cambio. Sobre todo si pensamos en un proyecto de tecnología, vamos a tener gerentes o directores de la organización o empresa que buscan un resultado distinto o buscan un estadio distinto de funcionamiento. Vamos a tener una consultora de TI que a lo mejor quiere ayudar en la incorporación de esta tecnología, va a customizar este producto. Vamos a tener también un facilitador del cambio que va a estar acompañando y se va a incluir en esta Gantt que tiene el proyecto. Y también vamos a tener a
un equipo de cambio, lo más probable es que ese consultor se preocupe de formar o tener un equipo de cambio interno en la organización. Y también vamos a tener a los afectados. Dentro de los afectados vamos a poder discriminar los primeros adoptantes, las personas que compran la idea de cambio, que podríamos llamarnos también los líderes positivos del cambio, que influyen en los demás. Y podríamos tener también todas las otras personas que se van a ver afectadas por el cambio, y también inclusive podríamos tener los resistentes, las personas que no quieren cambiar. Nos vamos a encontrar con un montón de fenómenos en cada una de estas distintas agrupaciones o categorías de personas. Una cosa importante es que cuando nosotros indagamos en cada uno de estos grupos para poder conocer sus expectativas, sus necesidades, y nunca debemos olvidar que si bien el cambio se planea desde un diseño por parte de los directores, por parte de gerentes o también de consultores, las principales personas que debieran cambiar y que debieran funcionar de una manera distinta o de adoptar una tecnología, esos son los afectados, y por lo tanto son estas las personas que nos interesan saber cómo van a utilizar este nuevo software, si les sirve, si necesita de alguna customización en específico. Y por otra parte hay que tener muy en cuenta que las personas que se van a ver impactadas por el cambio son personas que no han pensado el cambio como lo pensó el consultor, como lo pensó el gerente, como lo pensó la consultora que va a implementar una nueva tecnología. Por lo tanto, ahí hay una brecha de conocimiento respecto al cambio. Por lo tanto, cuando nosotros queremos partir a 90 km por hora, el grupo que se va a ver afectado está recién a 10 km por hora. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso que esto es un proceso de acompañamiento, es un proceso que a la vez, cada vez que se hace una intervención en la organización, esa organización, esas personas y sus dinámicas podrían cambiar. Por lo tanto, el diseño de un programa de gestión del cambio lineal probablemente no nos sirva de mucho porque no se está adaptando a la realidad que es permanentemente cambiante. Entonces, las habilidades para poder manejar el cambio deben ser habilidades que, si bien requieren de cierta experiencia, también requieren de ciertas metodologías o modelos, y por otra parte requiere de un trabajo en equipo y multidisciplinario con las personas que están gestando el cambio. Nos vamos a encontrar con marcos teóricos que son los más clásicos, como por ejemplo los 8 pasos de Kotter o las 7 S de McKinsey o análisis de cultura de Schneider, en fin, y vamos a encontrarnos con muchas propuestas, algunas clásicas de la literatura del management, otras de algunas consultoras que han ido construyendo conocimiento en la medida en que han ido realizando este tipo de intervenciones. Pero lo más importante para decirte, si tienes una organización mediana o pequeña, o a lo mejor no estás en un momento en el cual quieras invertir en agentes externos y quieres llevar un cambio desde ti mismo, desde lo que tú puedes hacer, desde tu rol, tu posición, va a ser importante la indagación, primero que todo, y lo otro es facilitar el cambio con un acompañamiento que consiste en muchas conversaciones que sirven para generar expectativas, generar motivación, generar adherencia, generar un equipo de cambio interno que también irradia hacia los demás esta adherencia al cambio. Y por otra parte, también saber que la capacitación es algo que va a ayudar a que las personas puedan adquirir nuevas habilidades, por ejemplo, para manejar un software, pero también va a ser necesario el reconocimiento o la ganancia al corto plazo, que es también una de las cosas que vamos a encontrar en el marco teórico de Kotter, que nos dice: encuentra en este programa de cambio, encuentra recompensas en el corto plazo. Eso quiere decir que cuando tenemos un cambio que es prolongado en el tiempo, lo vamos a seccionar por fases, y en esas fases son las fases en que nosotros vamos a ir compartiendo
con las personas que se van a ver afectadas por el cambio, vamos a ir monitoreando, vamos a ir preguntando, vamos a ir acompañando, facilitando y también vamos a ir generando este acompañamiento emocional también a través de coaching y que trasciende a la capacitación y que en el fondo tiene que ver con no dejar que el grupo afectado administre el cambio de una manera como lo tome, sino que estamos preocupados de que este acompañamiento sea beneficioso para que las resistencias bajen y de todas maneras el cambio pueda ser comprendido, porque un cambio muy extenso, prolongado y con una estrategia amplia, podría ser a veces algo que cueste a que las personas lo comprendan, lo tomen. Y por otra parte hay que darle el valor a las personas que hacen el trabajo. La riqueza que hay en los marcos de trabajo que son ágiles es este respeto por las personas también. Algo que valoro mucho desde mi rol como consultor, como facilitador. Y otra cosa importante es que cuando elabores o cuando quieras implementar cambios, le preguntes a las personas que hacen el trabajo también, desde etapas tempranas, inclusive podría ser desde antes de los diseños de cómo se va a implementar, cuáles son las formas que ellos ven para mejorar. Porque las personas que trabajan son las que tienen la mayor concentración de información y también hay mucha motivación escondida que no somos capaces de ver de personas que quieren efectivamente hacer las cosas mejor, hacer las cosas más cómodas, hacer las cosas para facilitar los caminos tanto para ellos como para los clientes. Entonces va a ser importante co-construir el cambio. Ahora, como yo te decía, la capacitación no es la navaja suiza que nos sirve para todo. Existen también formas de funcionar y que van más allá de solamente reuniones, solamente de conversaciones, y estas formas tienen que ver con, por ejemplo, radiadores de información, en donde las personas pueden ser capaces de ver en una visión panorámica cómo es que un proceso se está dando, dónde se ve entrampado, dónde están los problemas, quiénes interactúan y cuáles son los posibles cuellos de botella, y podrían tener reuniones semanales en torno a este radiador de información que podrían ser visuales y que si no estamos de manera presencial, estos se podrían ahora exponer en distintas plataformas que hay para ello. Hay muchas plataformas actualmente que te colocan una imagen en donde tú puedes colocar distintos diagramas y puedes pegar inclusive post-it virtuales, que hoy en día esas plataformas están siendo muy utilizadas, porque efectivamente ayudan. Hay otras plataformas también que sirven para la coordinación y para la supervisión y la gestión de proyectos. Hay varias. Inclusive, si tú quieres funcionar con estas nuevas plataformas de coordinación, inclusive podría significar un cambio para las personas y por lo tanto que tuvieras que acompañar esta incorporación de una nueva plataforma para hacer las cosas de una manera distinta. Entonces las palabras claves son acompañamiento, también capacitación, pero capacitación no como una solución a todo, sino que como la actividad que permite que las personas aprendamos algo nuevo para tener un desempeño exitoso en esto nuevo que tenemos que realizar. También coaching es una herramienta que se utiliza bastante en cambio, sobre todo a nivel estratégico y también a jefaturas que les puede estar costando manejar cosas nuevas. Y por otra parte, también vamos a decir acompañamiento, indagación, por sobre todas las cosas indagación, saber cómo es la cultura de nuestra organización, saber cómo son las personas que van a ser afectadas, son, yo te diría, las prácticas claves. En este tiempo que me toca compartir esta información contigo, es un tiempo resumido para poder hablarte con mayor profundidad de un modelo como Lean Change Management o los otros modelos clásicos de la gestión del cambio. Y por otra parte, los proyectos de incorporación de tecnología necesitan de muchos pasos para poder ir implementándolos y que el cambio
vaya ocurriendo y las personas lo vayan internalizando para finalmente tener un cambio cultural, es decir, hacemos las cosas de una manera distinta. Algunas personas hablan de transformación, transformación cultural, algunos teóricos o algunos consultores. A veces hay cambios que no implican un cambio en la cultura, sino que implican un cambio en ciertos procedimientos. Hay otros cambios que requieren una transformación a nivel cultural. También existen conversaciones en torno a estos conceptos. Lo más importante, te diría yo, y que he aprendido con estos marcos de trabajo ágiles, es pasar a la acción. Si nos quedamos solamente en el diagnóstico, probablemente sea una organización que le cueste mucho que los cambios se reflejen en ciertos indicadores, ¿sí? Y estos indicadores, tomando como, por ejemplo, los indicadores SMART, si tú vas a implementar un cambio, es decir, de hallazgos pasaste a opciones, por ejemplo, 3 opciones de cosas que podrías hacer que apalanquen el cambio, luego una de ellas se convirtió en un experimento, lo preparaste, lo vas a implementar, luego, ¿qué indicadores te podrían decir si te estás acercando al cambio o no? Si fue una intervención o un experimento que le hizo bien a la organización en pos del cambio. Y eso podrías definirlo como una meta SMART, como indicadores que sean medibles, que sean alcanzables, que tengan un tiempo determinado, que sean específicos. Y lo otro importante es que consideres también que en el estado actual en el que estamos ahora, las personas toman un foco importante, sobre todo cuando estamos desde el teletrabajo, que es una nueva forma de organizarnos. También muchas personas podrían verse impactadas por un ritmo de vida distinto. Entonces también tenemos que cuestionarnos, y con esto quiero terminar, tenemos que reflexionar como organizaciones, porque nosotros tenemos impactos también en las organizaciones cuando somos parte de ellas. Tenemos que reflexionar qué organización, y sobre todo si tú estás en un puesto de directivo, fundador, o en un puesto que influencias a mucha gente, ¿qué organización quieres crear para las personas? Es muy distinto a que quieras crear algo en donde están todos estresados, en donde además del confinamiento y de esta doble presencia de estar en el hogar y responder al trabajo, se genera una presión que permite o que hace que las personas de alguna manera enfermen. Ahí hay que tener una conciencia sobre qué organizaciones queremos crear, porque esas organizaciones también pasan a ser parte de una sociedad completa. Y eso es una reflexión que dejo para ti, para que también te cuestiones qué es lo que quieres hacer con tu organización, qué organización quieres formar, cómo esa organización la van a vivir otros seres humanos, ¿sí? Y actualmente este cuestionamiento es algo muy actual y muy patente, muy poderoso, sobre todo porque hoy en día una organización que se adapta, una organización que cambia rápido y que cambia de manera eficaz, es una organización que finalmente logra una marca empleadora. Y así, cuando la marca empleadora los demás escuchen, mira, trabajar allá es algo bueno porque me aporta, y hay un montón de características que ya tú lo debes saber, cuáles son las características de una organización que te permite estar equilibrado, armonioso, sano, contento, feliz. Y hoy en día son las palabras que se ocupan en el management. Recordemos que hace unos 30 años atrás mencionar felicidad en la organización para algunos era una locura, un chiste. Hoy en día las personas se mueven buscando organizaciones que les permiten estados de felicidad. Hoy en día son palabras poderosas y que atraen talento. Entonces, con eso te dejo. Recuerda que si quieres saber más, si quieres compartir, si quieres intercambiar literatura, cualquier cosa, te puedes comunicar con mi pyme para que podamos también tener una conversación, un café virtual. Y por otra parte, mis mejores deseos a todos los que me están viendo y que están a lo mejor o en sus casas o en sus oficinas. Y vamos con harta fuerza y con harto optimismo mirando el futuro, que nos puede traer cosas muy positivas para todos y para todas. Aquí Andrés Acevedo, me despido. Muchas gracias por tu escucha.